Bueno, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Profe. Sí, bueno, entonces nos habíamos quedado en que habían ya descubierto y descrito una de las partículas principales de los átomos, que eran los electrones, a través del estudio de los rayos catódicos. Por esas fechas también en Francia había otro investigador llamado Antoine Becquerel, que trabajaba en París, y él estaba estudiando las propiedades de otros elementos interesantes que generaban fluorescencia. Entonces, tenía ciertos materiales, ciertos minerales que contenían uranio en su escritorio, y lo guardó en su cajón junto con unas placas de revelado fotográfico. Eran cintas de revelado para el uso de fotografía, y ahí las dejó por un tiempo. Cuando quiso utilizar estas hojas de revelado, estaban veladas a la hora de que las revisó, tenían manchas intensas de color blanco, y se percató que esas manchas las había generado el mineral que estaba al interior del cajón con las placas. Entonces, de forma accidental, identifica que hay ciertos elementos que están desprendiendo estos tipos de átomos o este tipo de mineral, y los empieza a estudiar con más detalle. De forma que toma un pequeño pedacito de sustancia radioactiva, que en este caso era uranio, y lo coloca dentro de un cubito, dentro de un dadito de plomo que tiene un orificio. Entonces, por el plomo no atraviesa esta radioactividad y puede generar una especie de cañón que lanza rayos. En ese momento los llaman radioactivos. Los identifican como también el radio, igual que el uranio, pues generaban esta emisión de rayos. Cuando se apagaba la luz, por sí mismo generaba una emisión radioactiva, un rayo colorido detectable, y igual que con los rayos catódicos, pues los someten a ciertos campos eléctricos. Entonces le ponen unos ánodos y detectan en una pantalla qué pasa con ese rayo cuando se les acercan cargas negativas o cargas positivas. Y entonces reconocen que se forman tres diferentes rayos. Uno que les llaman los rayos alfa, que son cargadas positivamente y que son atraídos hacia el ánodo, o el ánodo de carga negativa es capaz de desviarlos. Están los rayos betas, que también se desvían, pero por la carga contraria. ¿Sí? Son partículas de carga negativa que son atraídos o que son modificados en su trayectoria cuando se les acerca una carga positiva. Y había otros rayos que eran inertes o que no eran sensibles al efecto de las cargas ni positivas ni negativas. Y a estos rayos les reconocen como rayos gamma. Entonces empieza a realizarse más estudios sobre estos diferentes tipos de rayos generados por elementos radioactivos, y descubren pues que no solamente el uranio tiene esta propiedad, sino también el radio. Por eso se le llama radioactividad o radiactividad. Y esta reactividad está generada por prácticamente cualquier átomo. Es una propiedad que puede tener un átomo, y que por lo general son átomos que tienen masas atómicas o números atómicos elevados. Tienen muchos electrones, tienen muchos protones, y se vuelven inestables por el hecho de que están tan saturados. Estos átomos radioactivos pueden estar presentes en forma natural, no necesariamente tienen que ser activados o son cargados en forma de en los laboratorios, sino que los puede ubicar o los pueden encontrar en ciertos sitios, en ciertas minas, donde encuentran este tipo de materiales, y constantemente están liberando partículas subatómicas. Como es tan grande su núcleo y tienen tantos electrones, no es factible, o no es una forma muy estable que se diga del núcleo del átomo, y tiene que estar liberando estos elementos para cambiar a una forma más estable.
esta liberación de energía a través de la pérdida de elementos de su núcleo se le llama radiación. De manera que existen diferentes elementos que pueden ser o no radioactivos, ¿sí? Por ejemplo, el uranio, pues el uranio tiene diferentes tamaños o pesos atómicos. Entre más grande sea el peso, pues más inestable es, ¿no? Entonces existe el uranio, por ejemplo, el uranio 235, que tiene cierto número de protones, 92 protones, y 143 neutrones, todos estos mezclados en el núcleo de su átomo. Y existe otro uranio que es más radioactivo e inestable, que es el uranio 238. La diferencia entre el uranio 235 y el uranio 238 es el número de neutrones que pertenecen o que aparecen en el núcleo. En el 238 hay 146 neutrones y en el 235 solamente hay 143. Entonces esos neutrones como que están de sobra y lo vuelven muy inestable. Y el átomo, por buscar una forma más estable, tiene dos formas o tiene dos rutas de hacerlo. Una es desprenderse de esos neutrones que están de más para quedar o para convertirse en uranio 235. U otra es que consiga obtener más protones y más electrones que le permitan transformarse o transfigurarse en otro elemento diferente. Profe, Profe, ese es un ejemplo. ambos uranios están en la tabla periódica, o sea, o cuál es el que viene normalmente. Mira, a estos elementos se les llaman isótopos. Exacto. ¿Tiene el más estable o es el que se encuentra en forma natural más abundante? Y bueno, se pueden identificar otros que tienen un peso molecular más alto o una masa molecular más alta. Ok, gracias. Estas diferentes versiones, como te decía, se llaman isótopos y existen algunos que son radioactivos, es decir, que tienden a ser muy inestables y tienen que perder estas cargas de más o estas partículas subatómicas que tienen de más para poderse volver estables, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, los famosos isótopos de carbono, ¿sí? El carbono normal, el que se conoce y el que está en la tabla periódica, es el carbono que se llama carbono 12. ¿Sí? Se llama 12 porque tiene 6 protones en su núcleo, 6 neutrones en su núcleo y 6 electrones. Y en las materias o en la molécula de los elementos, de forma normal en la naturaleza, corresponde al 98.89% de todo el carbono que se encuentra en una sustancia. Y existe otro isótopo que es el carbono 13. Esta, a diferencia del carbono 12, tiene un neutrón de más. 6 protones, 7 neutrones y 6 electrones. Y la cantidad de materia o de elementos que se encuentran en una sustancia de esta forma es de 1.1%. Casi con eso llegamos al 99.99% de las formas de carbono que se encuentran en los elementos o en las sustancias de la naturaleza, que son cualquiera de estas dos formas, el carbono 12 o el carbono 13. Y existe otra forma, otro isótopo del carbono que se llama carbono 14. No sé si ya lo hayan escuchado alguna vez. Sí, para las muestras, para sacar el tiempo de antigüedad, ¿no? Se utiliza como un indicador de qué tan antiguo en estudios paleontológicos, más bien antropológicos, de antigüedad de ciertas sustancias o ciertos elementos o ciertos materiales que se encuentran, y este carbono sí es inestable y radioactivo, ¿sí? Aquí tiene 8 carbonos, entonces el carbono 14 tiene 8 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Como les decía, tiene dos opciones este carbono radioactivo para volverse estable, ya sea que gane protones
y que se quede con 8 protones y 8 electrones y deja de ser carbono y se convierte en nitrógeno 14. O que pierda esos 2 protones de más y vuelva a hacerse una forma ya sea de carbono 13 o de carbono 14, ¿no? A esto es a lo que le llaman el decaimiento. Y entonces el carbono 14 está en una proporción muchísimo más pequeña, de 1 por 10 a la 10% en todos los elementos. En sí, este decaimiento es un decaimiento que se da de una forma relativamente lenta y se va perdiendo por decenas de miles de años, ¿sí? La edad que te permite evaluar el carbono 14 es hasta 50.000 años. ¿Sí? Y entonces, si el elemento, si la sustancia, si la vasija, si el hueso o cualquier elemento, no sé, vegetal, se estudia con la proporción de carbono 14, se puede fechar desde la fecha actual o muy cercana, ¿verdad? Hace, no sé, 200 siglos, 300 siglos, hasta 50.000 años atrás. Ya después de los 50.000 años, ya prácticamente todo el carbono 14 que pudiera existir en esa muestra, pues ya está perdido y entonces ya no se puede fechar de una forma más antigua. Por eso no sirve para paleontología, donde las eras geológicas o los tiempos de antigüedad son millones de años o cientos de millones de años, pues entonces el carbono 14 no es el adecuado para medir o para fechar su edad. Pero para vestigios, no sé, de civilizaciones antiguas que tienen 5.000 o que tienen 7.000 o 10.000 años, pues el carbono 14 sí es un isótopo eficiente para fecharlo, ¿no? Entonces se utiliza mucho por los antropólogos para checar o para comparar posibles fechas de aparición. Tampoco es tan exacto, ¿no? O sea, no te va a decir cuántos años, si 10 o 20 años no hacen la diferencia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de miles de años, tal vez, o de centenas de años, ¿verdad? Se puede detectar la diferencia. Así es como se utiliza los isótopos de carbono para fechar ruinas o fósiles o elementos antiguos. Bueno, esto de la reactividad lo desarrollaron mucho un par de químicos, más conocida también Madame Curie, ya vamos viendo una segunda química muy famosa, ¿sí? Que fue alumna de Becquerel, y ella también trabaja con un elemento diferente o un elemento similar al uranio, que es el radio. Y entonces ellos descubren que el radio se puede transfigurar a través de una reacción nuclear. Emite esta energía, libera la energía que tiene el radio y se descompone o se desintegra de forma espontánea. Descubren entonces este elemento y definen claramente cuáles son los procesos energéticos que generan la radioactividad. Bueno, teniendo esto en mente o en estos estudios, otro investigador, Rutherford, empieza a estudiar los rayos generados por la radioactividad. ¿Se acuerdan que nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior en la propuesta de la estructura del átomo de Thomson? ¿Sí? Donde ya ve que el átomo tiene partículas cargadas de diferente manera. Negativas, que eran los electrones, y positivas, que estaban presentes al interior del núcleo. Entonces, él descubre con sus estudios que la mayor parte de los átomos están compuestos de espacio vacío, que el átomo en realidad no es una masa sólida y compacta, sino que hay partes al interior del átomo que son vacío, que son espacios, que existen ciertas cargas positivas que están en el núcleo de los átomos
y que se conglomeran de una forma densa al interior, ¿sí? El núcleo está denso, conglomerado y de carga positiva. Que la mayor parte de la masa del átomo está constituido por el núcleo y que el electrón en realidad tiene una cantidad de masa muy pequeñita comparada con el total de la masa del átomo. ¿Cómo descubre esto? Pues él desarrolla un sistema, un experimento, donde tiene el cañoncito de radioactividad que había usado Becquerel, en su cubito de plomo. Al interior del cubito de plomo tiene un elemento radioactivo, y ese elemento radioactivo pues genera un rayo, ¿verdad? Es un cañón de radioactividad, y ese cañón lo hace o lo dirige contra una lámina de diferentes materiales metálicos. Entonces logra hacer una hojita muy delgadita de oro y lo pone o hace que sea golpeado por el rayo de radioactividad. Es tan delgadita la hoja que cuando el rayo le incide, él pensaba, ¿verdad?, que si el átomo era completamente sólido y no había más que puros átomos sin espacio, pues iba a rebotar el rayo de radioactividad. El rayo no iba a poder atravesar la estructura sólida, pero ¿cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que sí lo logra atravesar. Y entonces el rayo es, por la delgadez o por la longitud del espesor de la hoja de oro, es capaz de atravesarlo, pero lo atraviesa de una forma peculiar. Hay rayos que siguen derecho con la trayectoria que tenían, pero hay otros rayos que se desvían. Incluso hay unos rayos que rebotan en ángulos diferentes, e incluso hay rayos que regresan en el mismo haz con el que se habían emitido. Entonces, después de cavilar y de reconocer, de pensar cómo podía dar explicación a este fenómeno, pues se da cuenta que hay una parte que sí es sólida, que es capaz de interactuar o de desviar los rayos, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, el modelo de Rutherford, que tiene espacios, ¿verdad? Dice, pues el átomo no es sólido completamente, como el que presentaba Thomson, sino que sí hay espacios vacíos que permiten a los rayos que pasan por ahí, pues irse de forma directa. Pero hay momentos o hay ciertos rayos que sí golpean el núcleo del átomo de oro, y el golpeo de ese núcleo hace que se desvíe el rayo. Y entonces estos rayos son los que él identifica como desviaciones, y estas desviaciones pueden tener diferente intensidad. Incluso si lo golpean muy en el centro, pues hace que se regresen, que no logren atravesar la lámina de oro, o si lo golpean exactamente en el centro, pues hace que se vuelva. ¿Sí? Entonces, con esto demuestra que los átomos no están completamente sólidos, que hay cierto elemento al interior que evita que los rayos pasen y pueden rebotar. Entonces ya él empieza a reconocer un modelo similar o parecido a los sistemas planetarios, donde hay un sol, una estrella, y alrededor de la estrella orbitan los planetas. Pues aquí hay un núcleo que está cargado positivamente, y que esa carga positiva atrapa a los elementos negativos, que son los electrones, y estos se mueven en la corteza del átomo como órbitas de planetas. Entonces él logra reconocer eso, incluso hace cálculos de las cargas, y es el que propone estas partículas conocidas como protones, que son protones que se ubican al interior del núcleo y que tienen la misma carga similar a la del electrón, pero de signo opuesto. Y su masa también la logra calcular, y reconoce que es 1840 veces más grande la masa de los protones comparada con la masa de un electrón.
Bueno, entonces Rutherford y otros investigadores proponen que no toda la estructura del núcleo está hecha de protones, sino que hay cierto peso en el átomo que no puede ser explicado por la suma de los protones presentes en su núcleo y los electrones. En 1932, entonces, otro investigador conocido o apellidado Chadwick sigue estudiando. Él utiliza láminas de berilio, a diferencia de las láminas de oro de Rutherford, y lo hace bombardear o lo ataca por las partículas gamma radioactivas. Entonces, cuando las partículas gamma golpean esta pequeña o esta delgada lámina de berilio, el berilio emite una radiación de alta energía similar a los rayos gamma. Después se dan cuenta que estos rayos no tienen carga y que corresponden a las partículas subatómicas conocidas como neutrones. Como no son afectados por las cargas eléctricas, los rayos gamma corresponden o son identificados como los neutrones. Se puede calcular su masa y entonces la suma de todos los neutrones presentes en cada elemento, más los protones, más los electrones, pues te dan la masa total del átomo. Y entonces de esa manera se reconocen, tenemos menos de 100 años de haber identificado estos primeros 3 partículas subatómicas conocidas actualmente, ¿no? Que son las principales. Aquí tenemos entonces el resumen en esta tablita. Las cargas, solamente los electrones y los protones están cargados. Sus cargas son de la misma intensidad, pero con signo negativo para los electrones y con signo positivo para los protones. Y los tamaños o las masas, pues las masas son muchísimo más grandes para los protones y los neutrones y mucho más pequeña para los electrones. Bueno, entonces ya teníamos, ya se había propuesto a través de estudios experimentales los diferentes modelos. Llegamos al modelo de sistema planetario y en 1913 otro físico, Niels Bohr, estudia, ya no hace experimentos, sino que estudia los experimentos obtenidos por Rutherford y retoma trabajos muy matemáticos de cálculos del comportamiento de los rayos, de la luz, ¿sí? De Max Planck y de Gustav Kirchhoff. Y entonces reconoce que hay espectros de emisión y de absorción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando en los rayos catódicos se golpeaban o se generaban este rayo al interior del tubo, dependiendo del gas que se encontraba al interior, tenía una coloración diferente. Esta coloración está basada por lo que llamaron ellos espectros de emisión. Entonces, cada elemento tenía un espectro diferente, generaba diferentes rayitas de colores distintos, de longitud de onda diferente, ¿sí? Y entonces era como una huella digital. Si tú querías identificar el neón o el argón, pues tenían colores de formas distintas, ¿sí? Estos espectros fueron estudiados por Kirchhoff y calculando, había fórmulas para calcular las longitudes de ondas presentes en los átomos, y a partir de ahí es que Niels Bohr desarrolla toda una teoría matemática conocida como mecánica cuántica. Entonces, cuando aplica esta mecánica cuántica a lo que se sabía o a lo que conocían del átomo más sencillo, que es el átomo de hidrógeno, pues entonces reconoce ciertas capacidades o repeticiones comparadas con su espectro de emisión del hidrógeno. Y entonces él postula que los electrones describen las órbitas de forma circular en torno al núcleo. Se están moviendo
y que estas órbitas tienen niveles de energía conocidos o que pueden ser calculados, y el electrón no es estable en esa órbita, sino que tiene la posibilidad de subir a una órbita más alta o bajar de esa órbita alta a una más baja. ¿Sí? Entonces a estas órbitas les ponen números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿sí? Y describe a esta órbita como el número n o la variable n, que es el primer número cuántico principal. Ya veremos después cuáles son los otros números cuánticos, que son 4, y el número 1 o el primer número cuántico descrito, pues es el n, que es el nivel energético en el cual se encuentra el electrón. Todo esto lo hace por simples cálculos matemáticos, no hace trabajos ni experimentos que lo demuestren. ¿Sí? Entonces, Planck y Kirchhoff son los que hacen los experimentos y proponen que el electrón, como tiene un movimiento, pues lo calculan como si fueran vectores. ¿Sí? Y ese movimiento de atracción que tiene el núcleo sobre el electrón, más el movimiento de rotación alrededor del núcleo, pues genera un vector que le llaman momento angular. Ese momento angular puede ser modificado dependiendo del nivel energético en el cual se encuentre el átomo. ¿Se acuerdan que decíamos que para que se vieran estos rayos de luz neón, los gases tienen que ser ionizados, es decir, son energizados? Entonces, cuando se ionizan, lo que pasa es que sus electrones cambian de nivel energético y suben a uno más alto. ¿Sí? Entonces, absorben, ¿sí? Un nivel de absorción de energía permite que el electrón suba en sus niveles energéticos, en sus órbitas, pero esto no es estable o no es permanente, sino que el electrón va a tender a regresar a su nivel basal o a su nivel original. Y cuando este electrón desciende de un nivel energético superior a uno inferior, la energía se desprende en forma de fotón, ¿sí? En forma de luz. Y eso es lo que genera la luz de los tubos de neón. Y acá en la parte de abajo, en esta barrita negra, vemos el espectro de emisión del gas del hidrógeno. Y vemos 3 rayitas, una rayita roja, una rayita azul y una rayita azul cielo o un poquito más baja. Cada una de estas rayitas, dependiendo del lugar en donde se ubique, pues tiene una longitud de onda particular, ¿verdad? Entonces, cuando tú presentas o cuando tú identificas un espectro de emisión de este tipo, pues tú estás seguro, tú puedes compararlo o identificarlo como la presencia del gas del hidrógeno. Entonces, finalmente, pues Bohr supone que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas, no se encuentran en cualquier forma, sino que están como atrapados en niveles energéticos y pueden modificarse dependiendo de la energía que tenga el átomo en ese momento. El estado basal de los electrones se encuentran girando en torno a su nivel energético y estos pueden pasar de un nivel de un menor a uno mayor o viceversa, de uno mayor a uno menor, dependiendo de si absorben la energía, y este incremento en energía pues le permite al electrón saltar o alejarse del núcleo. Y entonces tienen un espectro de absorción. Cuando se excitan o cuando se activan estos electrones, y después van a tender a regresar al estado basal o al estado inicial, y los electrones ahora van a emitir una energía en forma de luz, que después ya lo definen como fotón, y producen un espectro de emisión. Aquí está otro ejemplo, ¿sí? Los niveles no están todos, son nada más aquí están representados del 1 al 3, ¿sí? Y vemos cómo este electrón en verdecito sube a un nivel, y cuando baja de nivel, pues se produce un nivel energético, o se produce una energía liberada, calculada por esta fórmula, que es conocida como el fotón.
Entonces se va ya configurando los principales elementos del átomo. En el núcleo se encuentran dos partículas principales, que son los neutrones y los protones, y que estos a su vez están conformadas por otras partículas más pequeñitas conocidas como quark o quarks. Y están muy concentrados en el centro del núcleo, y en la parte más externa o en la parte de la cubierta, de la cáscara, podríamos decir, o de la corteza del átomo, se encuentran circulando o orbitando los electrones. Aquí te explican que las proporciones en los modelos por lo general o a veces no son tan proporcionales como es en la realidad. Te dicen que si cada uno de estos circulitos rojos y blancos que corresponden a los neutrones blancos y rojos a los protones midieran 10 centímetros, hagan más o menos, háganse una idea de cuánto sería el tamaño de 10 centímetros, entonces los quarks que los forman apenas miden 0.1 milímetro, ¿sí? La décima parte de 1 milímetro mediría un quark comparado con el tamaño total de un neutrón o de un protón. Y las órbitas totales del átomo, si los protones y los neutrones midieran 10 centímetros, medirían 10 kilómetros en promedio. Entonces, imagínense cuánto espacio hay en realidad entre las partículas de un átomo, siendo que un átomo pues es una estructura muy pequeñita, ¿no? Entonces, más o menos ya se hacen la idea de las proporciones de 10 kilómetros a 10 centímetros de distancia entre el núcleo y las órbitas de los electrones. Y que al interior de esos 10 centímetros, pues las partículas que lo conforman son también realmente pequeñas, de 0.1 milímetro. Entonces, incluso dentro de los protones y dentro de los neutrones también tiene que haber espacio entre ellos. Entonces, bueno, ya se conoce o se puede definir que el núcleo atómico es una región muy densa que contiene pues, la inmensa mayoría del peso o de la masa del átomo. Siempre se ubica en el centro de este y está formado por dos partículas principales: los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga cero o neutra. Se puede definir a los protones como partículas subatómicas con carga positiva, localizadas en el núcleo y que tienen un peso de 1.6 por 10 a la menos 24 gramos. Y los neutrones, que son partículas sin carga, también localizadas en el núcleo, que pueden dar origen a los isótopos dependiendo de cuántos neutrones estén en el núcleo. Y el número de neutrones es el igual a la masa menos el número atómico. Ahorita vamos a ver qué es eso de los números atómicos y de los números masivos. Entonces, ya teniendo idea de cómo estaban configuradas los átomos por estos elementos o partículas subatómicas, se empieza a hacer una clasificación dentro de la tabla periódica, dependiendo de cuántos protones tenía cada uno de los elementos que se iban estudiando, ¿sí? Entonces, al número de protones presentes en un átomo se le llama número atómico Z. Pero los átomos se daban cuenta que no solamente estaban hechos de protones, sino que también tenían neutrones, y a eso es a lo que le llaman el número másico o masa atómica, identificado por la letra A. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el magnesio, que su número atómico es 12, que quiere decir que tiene 12 protones, pero su masa atómica está acá abajo de su nombre, 24.305, que quiere decir que están los protones más los neutrones, ¿sí? 12 unidades proporcionadas por los protones más 12 unidades proporcionadas por
los neutrones. Si este fuera un isótopo de magnesio, pues entonces tendría más neutrones y en vez de tener una masa de 24.3, tendría una masa de 26 o de 25 o de 27. ¿Sí? Entonces así es como se calculan. El valor Z o el número atómico es igual al número de protones que presenta el átomo y el valor A o número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Bueno, la ley de Moseley es otro trabajo que se desarrolla, otro científico, otro físico, llamado Henry Moseley. Era inglés y fue alumno de Rutherford. Él utiliza los rayos X para estimular ciertos metales y se generan, cuando los metales son bombardeados por electrones, estos metales empiezan a emitir otros rayos, conocidos como rayos X. Entonces él estudia la forma en cómo se desarrollan estos conocidos rayos X y se da cuenta que tienen una proporcionalidad o una repetición en sus tamaños, en sus cargas, y que está relacionado con el núcleo de los protones del elemento metálico que es estimulado por los electrones. Entonces él calcula una ecuación donde puede reconocer la frecuencia del rayo, en este caso del rayo X, y que está asociado con su número atómico Z y con otros valores o otras constantes que él calcula, ¿sí?, a través de sus gráficos, y entonces puede predecir la existencia de los elementos dependiendo, bueno, él identifica 3 elementos nuevos que se suponían o que no se habían identificado en ese momento gracias a el cálculo de los rayos X que él estudia, ¿sí? Entonces encuentra un elemento nuevo que contiene 43 protones, otro elemento nuevo que tiene 61 protones y un tercer elemento de 45 protones. Entonces, como él se da cuenta o él propone el cálculo de estos elementos a partir del número de protones presentes en los átomos, pues se propone que la clasificación o el acomodo de los átomos, de los elementos en la tabla periódica, se le dé prioridad a este valor Z. Y por eso es que se van encontrando en diferentes niveles en la tabla periódica, pues en función de su número atómico. Entonces el más chiquito, el primero de los elementos, pues es el hidrógeno, y luego en ese nivel energético tenemos al helio, que es el segundo en tamaño, y luego al litio, y así progresivamente en la tabla periódica vamos teniendo diferentes niveles, y todos acomodados en función de su número atómico, ¿sí? Es como su orden de aparición, y entre más grande, pues va apareciendo mucho más abajo en los niveles de la tabla periódica. Bueno, también para eso usan los espectros de emisión. Y bueno, aquí esta gráfica, esta diapositiva, pues nos presenta aquí por primera vez pues, la tabla periódica, donde vemos que en este nivel 1 de energía, pues tenemos, como les decía, al hidrógeno y al helio. Al nivel 2 ya tenemos al litio, al berilio, al fósforo, al carbón, al nitrógeno, al oxígeno, y así conforme van avanzando, pues los números atómicos son más elevados. De los isótopos ya más o menos hablamos, ¿sí? Son átomos con un mismo número atómico, es decir, todos tienen el mismo número de protones, pero tienen diferente cantidad de masa. Su masa atómica cambia y ese cambio en su masa hace que se llamen isótopos. Otras características particulares de cada elemento se siguen conservando, pero las masas son más grandes. Y aquí tenemos isótopos del hidrógeno. Si el hidrógeno solamente tiene un protón y no tiene neutrón y un electrón, pues es el hidrógeno conocido, ¿sí? Acá arriba tenemos el número de masa,
1, porque cuando se clasifican, pues se toma como la base, como la unidad, y todo está comparado en proporción al tamaño del hidrógeno. Tiene número atómico 1 y masa atómica o número másico 1. Existe un isótopo del hidrógeno que en el núcleo tiene un protón y un neutrón, y se le llama deuterio. Al deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, tiene un protón en su núcleo, pero la suma de su protón más su neutrón da 2. Entonces su masa atómica se duplica comparada con la del hidrógeno. E incluso existe otro isótopo que se llama tritio. ¿Sí? Entonces el tritio tiene 2 neutrones en su núcleo y un protón. Y la masa atómica de este isótopo se triplica. Entonces las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los protones y los electrones que están presentes en el átomo. Los neutrones, al no tener carga, pues no participan en ciertas reacciones o en ciertas funciones o características del átomo, pero le dan mayor peso. Entonces tienen comportamientos semejantes, similares, pero no idénticos. Se pueden conformar diferentes compuestos o los mismos compuestos si utilizan el hidrógeno normal, o si utilizas el tritio, o si utilizas el deuterio. ¿Sí? Por ejemplo, el deuterio, si se mezcla con oxígeno, pues también va a formar agua, pero es una agua que tiene una masa más elevada. A esa agua le llaman agua pesada, que tiene condiciones similares, solamente que sus átomos de hidrógeno tienen neutrones al interior. Aquí está otro ejemplo nuevamente del carbono 14, del carbono 12 y del carbono 6. ¿Sí? El número atómico, pues, o en este caso, por ejemplo, el carbono 14, ya sea que decaiga a carbono 12 o que se transfigure, se convierta en un nitrógeno. Porque el nitrógeno, en su núcleo, tiene 14 neutrones. Lo que tiene que hacer es ver de dónde roba, de dónde obtiene más protones y captura también más electrones. Bueno, con esto terminamos la primera sesión de las partículas. No sé si tengan alguna duda o comentario. Sí. Ajá. Mientras están ionizados, tienen los electrones excitados y suben un nivel energético. Y así se quedan. Excitados. Ajá. Si tienen un electrón en el primer nivel, ese electrón, si es estimulado, sube al segundo nivel. Y quedan ionizados y ahí se quedan mientras tengan la carga eléctrica. Cuando pierden esa carga, pues regresan, decaen nuevamente a su nivel bajo. Y bueno, muchos elementos no solamente tienen un electrón, pues tienen varios, ¿verdad? Entonces pueden estimularse algunos y no todos, ¿verdad? No es de que se estimulen todos y todos suban y que luego se decaigan todos y todos bajen, sino dependiendo de la energía en la cual hayan sido estimulados, a lo mejor los más externos de los niveles energéticos más altos son los primeros que cambian y luego van cambiando los que están más abajo en los niveles. Y cuando decaen, pues también pueden cambiar, van decayendo de forma diferencial. A lo mejor los que están más cercanos al núcleo son los que son más sensibles a sus atracciones de sus cargas y son los que decaen primero. ¿Algo más? Con el tiempo vamos a ir viendo los isóbaros e isótonos. ¿Isótopos? No, o sea, más adelante vamos a ver los isóbaros y los isótonos. Sí, los isómeros son otra cosa diferente. Se están hablando de fórmulas químicas
que tienen una fórmula condensada idéntica, pero tienen un acomodo diferente de átomos. Ya estamos hablando de la estructura de los átomos. Y eso está un poquito más reconocido en la química orgánica. Esos son los isómeros, ¿sí? Que tienen un acomodo de carbonos, hidrógenos y oxígenos diferente, pero tienen el mismo número de átomos. ¿Sí? Sí lo vamos a ver, pero no son tan comunes en el caso de la química inorgánica, pero sí lo van a revisar ustedes en esta o en otra materia diferente, los isómeros. Eso no tiene que ver, ahorita estamos hablando de átomos independientes, no estamos viendo de interacciones de átomos. Apenas estamos empezando a ver cómo están conformados al interior estos átomos. Ya les pasé el libro, no sé si tuvieron la curiosidad de revisarlo, aunque sea el índice, habla de todas estas cosas, de cómo están conformadas, incluso te platica o menciona otros elementos que fueron estudiados o identificados posteriores a los neutrones, posteriores a los protones y posteriores a los electrones. Pero sí lo van a ver. Nada más quédate con la idea de que los isótopos no tienen que ver con los isómeros. Oh, sí, gracias. Hey. Básicamente estos temas que revisamos ahorita son los que ustedes van a trabajar el día de mañana para elaborar su primera unidad o su primer capítulo de su cuaderno de apuntes, con lo que van ustedes también a hacer su presentación. Profe, del cuaderno de apuntes yo tengo una duda. Dime. ¿Es el que va a hacer por equipos? Sí, se van a juntar mañana ustedes, así como así como nos estamos juntando ahorita para que yo les dé clase, el día de mañana yo no les voy a dar clase. Ustedes se van a organizar si quieren a la hora de la clase, si quieren a otra hora diferente, y abren sus sesiones. Cada equipo va a tener su clase virtual, ya sé que la tomen aquí en el Zoom o que la tomen en otra plataforma, en el Meet o no sé, por el celular, lo que sea, y se juntan para elaborar todos el cuaderno de una sola presentación, junto con la presentación que nos van a dar a todos los grupos. Muy bien. Bueno. Gracias. Hoy vamos a tener, o se supone que tenemos también otra clase, ¿verdad? ¿A qué horas es la segunda sesión que tenemos? A las 12. ¿A las qué? ¿A las 2? 12. A las 12. 12. Bueno, vamos a tener la sesión a las 12 y vamos a revisar algunos videos que les digo yo identifiqué o que pude reconocer en el YouTube y en otras plataformas para que quede un poquito más claro esto de lo que vimos aquí. Y entonces la clase de las 12 va a ser que veamos videos que yo les voy a ir pasando, unos 3, hay muchos. Incluso hay uno interesante de la historia de la química, pero está clasificada en tres videos, ¿no? Historia de la química 1, historia de la química 2, y ya sería demasiado tiempo que viéramos todo, porque se llevaría más de una hora, pero vamos a ver pues si los no los videos podría que podamos ver. proporcionar, ¿no? Sí, mira, aquí están en la parte de acá abajo, aquí donde están estas 3 direcciones, estas 3 últimas, son de la UNED, de una universidad española. Muy bien. Y lo que vimos el lunes y lo que vimos hoy va a ser lo que van a utilizar o lo que van a tener como temas para desarrollar para todas las diapositivas. Al ratito yo les subo las diapos. ¿Vale? Bueno, si no hay algo más, ya nada más me faltaba pasar lista. No habían estado presentes Hernández Acosta Leonardo. ¿No llegó, Leonardo?
Y Hernández Molina María de los Ángeles. Presente.